La tragedia del Caribe, la hambruna de Cuba y la Ay, protesta sí. de Haití Ay, sí. que amenazan en Haití, Sí, que tanto organismos internacionales como algunas de las personas que están dentro de ese país, de que no aguanta un mes sí. sin una hambruna. Sí, habría que preguntarle a don Bernardo, ¿qué Cuéntenos. hemos hecho en las Antillas? Buen día, don Bernardo. Muy buenos días. Alejo Carpentier fue un novelista quien vivió casi toda su vida en Cuba y quien en 1949 publicó la novela El reino de este mundo, que describe la exitosa revolución de los esclavos haitianos contra los franceses y que dio inicio a un movimiento que se denominaría los Real Maravilloso en el Caribe y que cogería fuerza luego con publicaciones como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, donde aparecen gente levitando y millones de mariposas. Ahora, en el Caribe, ha surgido no los Real Maravillosos, sino lamentablemente los Real Trágicos. La isla de Cuba de Carpentier devino en el primer país del continente en convertirse al comunismo con la promesa de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, eliminar la injusticia social y mejorar las condiciones de vida, como dije. Pero debido a que en Puerto Príncipe se cerró el aeropuerto, pudimos enterarnos por la prensa que tuvieron que ser rescatados una gran cantidad de cubanos que han estado yendo a Puerto Príncipe a comprar comida. Es decir, hay una hambruna en Cuba que obliga a los cubanos a ir al país más pobre del continente a buscar comida. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no vienen a Santo Domingo, donde hay más comida? Y la respuesta es muy sencilla. Los cubanos no necesitan visa haitiana para ir a Haití, porque los haitianos saben que una vez que compran la comida se irán de regreso, dadas las condiciones de vida en Haití. Y si los dominicanos no le exigiríamos la visa, pues vendrían miles de ellos a habitar entre nosotros. Bueno, en el siglo XVII tuvimos las grandes devastaciones de la costa norte de lo que ahora es Haití, pero ahora estamos teniendo un éxito masivo de haitianos. Parte importante de nuestras Fuerzas Armadas está en la frontera para impedir que vengan los varios miles de haitianos que salieron de las cárceles la semana pasada, que vengan una vez lleguen las tropas de Kenia, que vengan los líderes de las bandas. Pero al norte de Puerto Plata, en las islas Turcas y Caicos, Turquilán, que es una posesión británica, donde las Fuerzas Armadas son inglesas, ahí los ingleses están reforzando la isla para impedir que lleguen más haitianos, que ya constituyen una proporción mayor de la población que de los ciudadanos británicos. En las Bahamas, el gobierno está tomando medidas para impedir que lleguen barcos llenos de haitianos. Y en los Estados Unidos, como es un año electoral, el tema migratorio ha devenido en un gran tema de debate entre Trump y Biden, entre el que le faltan unas tuercas en la cabeza y el que se considera que es senil, y ha llegado a niveles que, así como el gobernador de Texas estableció que la Guardia Estatal podía hacer funciones federales y deportar a indocumentados a México, asimismo el gobernador de la Florida anunció recientemente que pedirá a la Guardia de la Florida, la Guardia Estatal, a que actúen tratando de impedir que lleguen haitianos a ese estado, como ocurrió en 1994, cuando miles fueron allí y tuvieron que ser llevados a la base de Guantánamo. Y finalmente estamos ante el tradicional dilema entre el huevo y la gallina. Como parte del dilema electoral, en el Congreso norteamericano no se aprueba el dinero norteamericano para sufragar los gastos de la misión de Kenia y otros países a través de Naciones Unidas. Está envuelto en el lío de dinero para Israel y dinero para
la lucha contra los rusos en Ucrania, y mientras no lleguen esas tropas, y no van a llegar hasta que entren dinero, es muy difícil que se forme el Consejo de Gobierno. Ya el famoso barbecue, que por cierto es una palabra taína, barbacoa, el famoso barbecue ha dicho que sabe dónde viven las esposas y los hijos de aquellos que van a incorporarse al Consejo de Gobierno, por lo que es muy difícil que estos conformen dicho gobierno mientras Barbecue tenga capacidad para cumplir con sus promesas. Un Frank Voltaire, amigo nuestro, es difícil que vuelva a Haití desde Montreal, por ejemplo. Y el propio Henry tendría que estar en Haití para juramentar a los miembros del nuevo consejo, y no lo hará mientras estén las bandas controlando la situación. En fin, que el Caribe de Carpentier y García Márquez, de lo real maravilloso, ha pasado a ser el Caribe de lo real trágico. Y ustedes que pasen un día maravilloso y nada de tragedia. Al volver, conversaremos en nuestra